La resurrección del Señor, basada en San Antonio de Padua y Santo Tomás de Aquino, doctores de la Iglesia. En la resurrección, la humanidad de Cristo floreció como la vara de Aarón. Se lee en el libro de los Números que la vara de Aarón germinó, que floreció, y una vez desarrolladas las hojas produjo almendras. Aarón, que era sumo pontífice, es la figura de Jesucristo, que entró en el santuario, no con sangre de chivos ni de becerros, sino por su propia sangre. Esta vara casi árida yacía 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero floreció hoy y produjo fruto, porque resucitó y nos aportó a nosotros el fruto de la inmortalidad. Florecerá el almendro. Dice San Gregorio que el almendro es el primero entre todas las plantas en echar flores. Dice el apóstol que Cristo es el primogénito de los que resucitan de los muertos, porque resucitó primero. Observa que la pena infligida al hombre era doble, la muerte del alma y la muerte del cuerpo. La resurrección de Cristo está indicada en el aceite que flota sobre todos los líquidos. El gozo que experimentaron los apóstoles por la resurrección del Señor superó cualquier otro gozo que ellos tuvieron, cuando el Señor estaba todavía con ellos en su cuerpo mortal. Igualmente, la resurrección de los cuerpos superará cualquier otro gozo. Los discípulos gozaron al ver al Señor. Y la langosta engordará. En ella se indica a la primitiva iglesia, que con la flor de la resurrección del Señor engordó, se acrecentó, se llenó de un gozo admirable. Escribe el evangelista San Lucas: como por el gran gozo todavía no creían y estaban pasmados, les preguntó: ¿tienen algo para comer? Y ellos le ofrecieron una porción de pescado asado y un panal de miel. El pescado asado figura lo que nuestro mediador sufrió en la pasión, capturado con el lazo de la muerte en las aguas del género humano, asado en el tiempo de la pasión, y además es para nosotros un panal de miel, que es el motivo de la resurrección que hoy celebramos. El panal es miel con cera, es decir, la divinidad en la humanidad. Y en esa comida se indica que Cristo acoge en el eterno descanso en su cuerpo a los que cuando sufren tribulaciones por causa de Dios no se alejan del amor de la dulzura eterna. Los que así son asados por la tribulación serán saciados con la perfecta dulzura. Observa que Cristo se apareció 5 veces después de resucitado. La primera a Santa María Magdalena, cuando resucitó. La segunda a la misma, con otras, mientras corría a dar el anuncio a los discípulos. La tercera vez a San Pedro, la cuarta a Cleofás y a su compañero. La quinta a los discípulos a puertas cerradas, después de la vuelta de los 2 discípulos de Emaús. He ahí, pues, de qué manera con la flor del almendro engordó la langosta, de qué manera se alegró la iglesia primitiva por la resurrección de Cristo. La langosta, cuando calienta el sol, da saltos y vuelos, y así la iglesia primitiva, cuando en el día de Pentecostés fue abrazada en el ardor del Espíritu Santo, desplegó en todo el mundo los saltos y los vuelos de la predicación. Por toda la tierra se difundió el sonido de su voz. Así la iglesia engordó, se acrecentó. El doctor angélico Santo Tomás de Aquino nos dice: ha de advertirse que por estas palabras, yo soy la resurrección, se entiende, yo soy la causa de la resurrección. En verdad, Cristo es la causa total de nuestra resurrección, tanto del alma como del cuerpo, y por eso cuando dice yo soy la resurrección, es como si dijese: todo lo que resucita en las almas y en los cuerpos, resucita por mí. Dice el evangelista San Juan: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y de aquí se desprende un doble efecto.
En primer lugar, vivifica a los muertos, porque dice, el que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Esto es la causa de la resurrección, y uno consigue el efecto de esta causa, creyendo en Dios. Por eso dice, el que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Ya que es como si el Señor dijera, por el hecho de creer, me poseen en sí mismos. El que me posee tiene vida, tiene en sí la causa de la resurrección. Luego, el que cree en mí, vivirá. Y el segundo efecto, porque Él es la vida y conserva a los vivientes en la vida. Por eso dice, todo aquel que vive y cree en mí, con la vida de justicia de la cual dice Habacuc, el justo en su fe vivirá, no morirá jamás. Esto es, con muerte eterna, sino que tendrá vida eterna. La voluntad de mi Padre que me envió es esta, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. En los evangelios vemos que hay relatadas muchas resurrecciones, la de Lázaro, el hijo de la viuda, pero la resurrección de Cristo difiere de la resurrección de estos otros casos en 4 cosas. Primero, ¿cuál es la causa de la resurrección? Los otros que resucitaron no resucitaron por propia virtud, sino por la virtud de Cristo. Pero Cristo resucitó por su propia virtud, pues no solo era hombre, sino que también era Dios. Esto es lo que dijo el Señor y está narrado en el Evangelio según San Juan. Tengo poder para exponer mi alma y poder para asumirla de nuevo. Y aunque murió, esto no fue por debilidad o por necesidad, sino por virtud, porque fue voluntario. Y esto es claro, pues cuando expiró, clamó con una gran voz, cosa que no pueden hacer otros moribundos, que mueren en debilidad, por lo cual el centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. En segundo lugar, difiere de estas otras resurrecciones en cuanto a la vida a la que resucitó, porque Cristo resucitó a una vida gloriosa e incorruptible, pero los otros resucitaron a la misma vida, a la que tenían antes, y eso se ve en el caso de Lázaro y de los demás. En tercer lugar, hay diferencia en cuanto al fruto y la eficacia, porque la virtud de la resurrección de Cristo, y por esa virtud, resucitan todos. Muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron, nos dice San Mateo. Y el apóstol dice en 1 Corintios 15, Cristo, primicias de los que duermen, el sueño de la muerte, resucitó de entre los muertos. Piensa que Cristo llegó a la gloria por su pasión. ¿Acaso no convenía que Cristo padeciera así y de ese modo entrase en su gloria? Y atiende a que Cristo vino para enseñarnos cómo podremos llegar a la gloria. Por muchas tribulaciones, nos dice el libro de los Hechos, conviene que entremos en el reino de Dios. En cuarto lugar, se diferencia en cuanto al tiempo, puesto que la resurrección de los demás se difiere hasta el fin del mundo, a no ser a algunos que se les conceda, como por ejemplo a la Santísima Virgen, el privilegio. Pero Cristo resucitó al tercer día, la razón de lo cual es que la resurrección y la muerte y la natividad de Cristo fueron por nuestra salvación. Por eso resucitó al tercer día, a fin de que se creyese que verdaderamente había estado muerto y para que los discípulos no perdieran la fe. Y de esto podemos concluir 4 cosas para edificarnos. Primero, preocupemos de resurgir espiritualmente de la muerte del alma, en la que incurrimos por el pecado a la vida de la justicia o santidad, que se obtiene por la penitencia. Esa es la resurrección primera. Dichoso el que tiene parte en la resurrección primera. En segundo lugar, que no tardes en convertirte al Señor. No lo aplaces de un día para el otro.
puesto que, oprimido por la enfermedad, ya no puedes pensar en lo que toca a la salvación, y también porque pierdes la participación en las buenas obras que se hacen en la iglesia e incurres muchos males por perseverar en el pecado. Y además el diablo, cuanto más tiempo te posea, tanto más difícilmente te dejará, como bien lo dice San Beda. En tercer lugar, para que resurjamos a una vida incorruptible, que no muramos de nuevo, esto es, que vivamos en tal propósito de modo que no pequemos en adelante. Cristo, resucitando de entre los muertos, ya no muere más, la muerte no le volverá a dominar, y más abajo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, viviendo para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros al pecado como armas de iniquidad, sino a Dios como vivos, sacados de los muertos. En cuarto lugar, a fin de que resurjamos a la vida nueva y gloriosa, a saber, para que evitemos todas aquellas cosas que antes fueron ocasión y causa de la muerte y de pecado, que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros caminemos en una novedad de vida, en una vida nueva, que es la vida de la justicia o la vida de la santidad, que es la que renueva el alma y conduce a la vida de la gloria. Hemos dicho que Cristo anticipó la resurrección para apoyar nuestra esperanza y que esperáramos resucitar también nosotros. Y fue necesario para reforzar esta esperanza que se manifestaran con pruebas adecuadas su resurrección y sus cualidades de resucitado. Pero no manifestó su resurrección indistintamente a todos, como había mostrado su humanidad y su pasión, sino únicamente a los testigos predeterminados por Dios, a los discípulos que había elegido para lograr la salvación de los hombres. El estado de resucitado, como hemos dicho, pertenece a la gloria del comprensor, y este conocimiento no corresponde a todos, sino solamente a quienes se hicieron dignos de él. A estos Cristo les mostró su resurrección y su gloria de resucitado. Manifestó la gloria de la resurrección, mostrando que había resucitado él mismo, que había muerto, idéntico en naturaleza porque demostró que tenía verdadero cuerpo humano al permitir a los discípulos que lo palparan y que lo vieran, cuando les dijo en el último capítulo de San Lucas: palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo los tengo. Lo manifestó también realizando actos propios de la naturaleza humana, comiendo, bebiendo con los discípulos, andando, hablando muchas veces con ellos. Estos actos son propios de un hombre que está vivo. Si bien esa comida no era por necesidad, porque los cuerpos que ya son incorruptibles de los resucitados no necesitarán alimento, porque en ellos no hay desgaste que haya que restablecer con alimento. Con todo, al comer y beber demostró que era verdaderamente un hombre. También mostró que era idéntico, porque les enseñó en su cuerpo las huellas de su muerte, las cicatrices, las heridas. Por eso le dice a Tomás: trae aquí el dedo, mete tu mano en el costado, comprueba el lugar de los clavos. En el último capítulo de San Lucas dijo a los discípulos: mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. También fue por concesión que quedaran en su cuerpo las cicatrices de las heridas, para con ellas probar la verdad de la resurrección, porque el cuerpo resucitado, incorruptible, debería estar íntegro, aunque puede decirse que también en los mártires se mostrarán las huellas de las heridas como condecoraciones de su virtud. También muestra que es el mismo por el modo de hablar y las acciones con que suelen ser reconocidos los hombres, y por eso lo reconocieron los discípulos cuando hacía la fracción del pan, como se dice en el capítulo último de San Lucas, y él mismo les anunció que se aparecería en Galilea, donde solía tratar con ellos. Manifestó la gloria del resucitado cuando entró donde estaban con las puertas cerradas. Eso está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20.
Todo esto también lo mostró no solo con signos visibles, sino con señales inteligibles, cuando les abrió los sentidos para que entendieran la Escritura y les mostró con los escritos de los profetas que había de resucitar. Su resurrección restauró nuestra vida. El hombre tiene dos muertes y dos vidas. Una es la muerte del cuerpo cuando se separa del alma, pero otra es la muerte del alma por la separación de Dios. Por eso Cristo, en quien no tuvo lugar la segunda muerte, porque nunca se separó de Dios, porque era Dios, con la primera muerte que sufrió, la corporal, destruyó nuestras dos muertes, la muerte corporal y la muerte espiritual. Y por contraposición podemos entender las dos vidas. Una es la vida del cuerpo y se debe al alma, la llamamos vida de naturaleza. La otra es del alma y es obra de Dios y se llama gracia. Y se realiza por la gracia por la cual Dios habita en nosotros, como se dice en Habacuc: mi justo vive de la fe. Según esto también hay dos resurrecciones, una corporal, con la que el alma se une de nuevo al cuerpo, y la otra que es espiritual, con la que el alma se une de nuevo a Dios. Esta segunda no tuvo lugar en Cristo, porque su alma nunca se separó de Dios por el pecado. Con su resurrección corporal, por tanto, fue la causa de nuestras dos resurrecciones, corporal y espiritual. Y es preciso considerar, como dice San Agustín sobre el Evangelio de San Juan, que la palabra de Dios resucita las almas, mientras que la palabra hecha carne resucita los cuerpos. Pues dar la vida a las almas es exclusivo de Dios, pero como la carne asumida por la palabra de Dios es instrumento de su divinidad y el instrumento obra en virtud de la causa principal, ambas resurrecciones, la corporal y la espiritual nuestras, tienen su causa en la resurrección corporal de Cristo. El símbolo de la fe recoge esta fe en la resurrección de Cristo cuando dice: al tercer día resucitó de entre los muertos.